Define la relación entre España y Marruecos como una relación de respeto y compromiso. Es Javier Fernández Arribas, director de Atalayar, Entre dos orillas, revista de actualidad de España y el Magreb. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Marruecos es ahora mismo para España un campo de oportunidades? Es un campo real de oportunidades porque Marruecos está creciendo en los últimos años a una media del 4,5-5%. Se está modernizando. Desde la llegada al trono, Mohamed VI ha estado con una tarea de modernización del país, con unos plazos que son los suyos, su dimensión del tiempo y el espacio pues son muy suyos, con unas reformas hacia la democracia que también necesitan su tiempo, pero en cuestión económica la modernización de Marruecos con autovías, parque automovilístico, infraestructuras, turismo, energías renovables, etcétera, etcétera, es indudable. Y ahora mismo las empresas españolas, y no solo las empresas, sino trabajadores españoles, van a Marruecos a intentar conseguir o un buen negocio o, en el caso de los trabajadores, un buen trabajo. ¿En qué punto, nos decía antes Sonia, la corresponsal en Rabat, decía, son unas relaciones con altibajos, momentos de altibajos que coinciden con determinados episodios de los que después iremos hablando, Podemos hablar del Sáhara, de Ceuta y Melilla, de conflicto pesquero, luego vamos hablando. ¿En qué momento dirías tú que están las relaciones entre los dos países? Dulce, muy dulce. Ahora mismo, lo contaba Sonia, el rey va a Marrakech en el año 11, en 2011, justo pocos días después del atentado contra el Café Argana en Marrakech. Ese gesto fue muy valorado por los marroquíes y sobre todo por Mohamed VI, y ahí en esos días el rey iba a estar 3 días apenas y al final se quedó casi 7 y al final fue recibido con todos los honores. Además ahí se hicieron unas fotos que ahora se utilizan en la ficha que nos ha dado el Ministerio de Asuntos Exteriores. Nosotros también la utilizamos en la revista, en el primer portada, en el primer número de la portada de Atalayar. Y ahí es cuando el rey pule con Mohamed VI pues un incidente que molestó y mucho al rey marroquí, que fue estando él en su yate en aguas del Mediterráneo, un helicóptero militar español sobrevoló y él se enfadó mucho porque dice que le hicieron unas fotos, ¿no? Entonces, y además 2 sobrevuelos. Eso, encorajinó bastante al monarca alauí y estuvo con muchos problemas las relaciones. Se cerraron todas las puertas, ¿no? Durante casi año y medio, 2 años, problemas en la verja de Melilla, problemas con las concesiones, las licencias para los empresarios españoles, etcétera, etcétera. Y a partir de mayo de 2011, con esa visita de don Juan Carlos, que estuvo con él, además arremangados y trabajando, que es un poco lo que pretenden hacer ahora, una visita de trabajo donde los acuerdos, yo no sé si se van a firmar o se van a dejar para la próxima reunión de alto nivel, la RAN, que sean los gobiernos los que firmen los acuerdos. Mariano Rajoy en octubre, me parece que ¿no, María? Hablaban de convenios en general y luego ya se irán puliendo y se irán firmando, concretando en reuniones anuales. Y entonces en esas reuniones de trabajo las fuentes cuentan que fue unas reuniones a calzón quitado, donde se dijeron absolutamente de todo, pero donde se esclareció todo, y a partir de ahí, palabras de un diplomático español, las puertas para los empresarios y para los intereses españoles se abrieron de repente. El rey dijo, es más, el rey me consta que en esta visita ha dicho a los españoles lo que necesiten. Bueno, ahora hablaremos de si se habla con la monarquía marroquí a calzón quitado, todos esos aspectos que parece que nunca se acaban de abordar porque nunca acaban de cerrarse. Pero desde Rabat nos escucha Abdelwahir Akmir, es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Rabat. Abdel, buenas noches. Buenas noches. ¿Es la inmigración, dirías, uno de los puntos clave en la relación entre ambos países, uno de los puntos que marca esta relación constantemente? No lo sé si la inmigración solo es este punto clave. Yo vería la relación hispano-marroquí en su conjunto, porque la cuestión económica es muy importante, la cuestión de seguridad también, la cuestión de pesca, la inmigración, y se está dando cuenta que el acercamiento más eficaz a esta relación es un acercamiento global. Efectivamente, la cuestión de la inmigración es muy importante. Actualmente la comunidad marroquí
en España supera los 800.000 inmigrantes, aparte de los ilegales. Es una inmigración muy importante, no solamente a nivel cuantitativo, sino también a nivel cualitativo, porque las remesas de esta inmigración a Marruecos es una de las fuentes de divisa. También la inmigración española, como acaba de señalar el compañero, a Marruecos está aumentando muchísimo. En la actualidad hay nada menos que 10.000 inmigrantes españoles en Marruecos, no solamente los cualificados, sino también los menos cualificados, y la cuestión de la inmigración está relacionada con la inmigración ilegal, con el crimen organizado, con el terrorismo y todo eso, pero también la cuestión económica es muy importante. Aquí quiero señalar lo siguiente: actualmente el 35% de las exportaciones españolas a África están en Marruecos. Marruecos en la actualidad es el primer socio comercial de España. Esto, aparte de su importancia económica, tiene una importancia simbólica, porque este papel lo ocupó Francia durante las últimas 5 décadas. España exporta a Marruecos cifras muy importantes. El 2012 han aumentado las cifras el 20%, y Marruecos ocupa el tercer puesto después de los países del conjunto de los países de la Unión Europea y después de los Estados Unidos. Pero no solamente las exportaciones, también las inversiones. El 51% de las inversiones españolas en África están en Marruecos. Sí. No, digo que estamos hablando de este acercamiento, ¿no? De las relaciones comerciales, que con las cifras en la mano son abrumadoras, del actual momento, del papel en la inmigración. Pero dejadme que hable también, para luego poderos preguntar a vosotros, de los conflictos abiertos. Yo quiero hacer un repaso por los puntos calientes hoy en la relación España-Marruecos. Álvaro Zamarreño. Españoles y marroquíes son vecinos con buen trato, pero sus dos países mantienen un listado de problemas que, si bien progresan poco en sus solución, al menos son estables en su número. Sáhara. Es el tema más trascendente, y aunque la postura de España es la de respeto a las resoluciones de la ONU, la verdad es que recientemente España votó en contra de una propuesta norteamericana para incrementar la fuerza de Naciones Unidas en la vigilancia de derechos humanos en el Sáhara. Ceuta y Melilla. Excepto por manifestaciones esporádicas en el lado marroquí de la frontera, reivindicando las dos ciudades, este tema suele dirimirse como por vasos comunicantes, a través de los otros puntos de tensión. Los Peñones. Las dos bases militares anacrónicas que España mantiene a pocos metros de las playas marroquíes en Alucemas y Vélez de Gomera no suelen plantear problemas políticos, pero la gente que vive junto a ellas lo siente como una humillación colonial, que además, en septiembre pasado, con la llegada de un grupo de inmigrantes, provocó un complejo problema político, jurídico y sobre todo humano. Inmigración. Muchos menos africanos quieren llegar a España que hace una década. Por eso este ya no es un tema que cree tantas tensiones. Las ONGs recuerdan constantemente la inhumana situación de cientos de personas sin permiso de residencia en Marruecos que intentan cruzar a Europa y que sufren los constantes abusos de la policía marroquí en este campo cancerbera de la Unión. La pesca. La Comisión Europea y Marruecos retoman las negociaciones de la cuota de pesca en aguas saharauis la semana que viene. La convocatoria de una nueva ronda de negociaciones indica en principio que el acuerdo podría estar próximo. Petróleo en Canarias. España ha hecho las primeras prospecciones y lejos quedan los días en que los dos países se disputaban unas aguas que afectan también a las de los saharauis, lo que tiene implicaciones que van más allá de los dos países. Abdel, hablabas tú de acercamiento, de acercamiento global, de la actual relación. ¿Se puede hablar de acercamiento global, se puede hablar de buen momento en la relación sin que se hayan cerrado cuestiones como, por ejemplo, del Sáhara? Mire, yo creo que la cuestión del Sáhara es una cuestión que no se va a resolver a corto plazo. Es el conflicto más antiguo en las relaciones internacionales en la actualidad. Y yo creo que los dos gobiernos están conscientes de ello. Mariano Rajoy, cuando viene a Marruecos en su última visita, dice una frase que aquí ha sido muy bien acogida, que entre Marruecos y España hay muchos motivos de unión que motivos de desunión. Y yo creo que los actuales gobiernos están trabajando en esta dirección.
La cuestión del Sáhara es una cuestión que se han experimentado todos los intentos de llegar a un acuerdo desde el plan Becker 1, plan Becker 2, la autonomía ampliada que propuso Marruecos, y ya no llegamos a una solución. Entonces, no se puede estancar las relaciones hispano-marroquíes en una cuestión que sinceramente aquí hasta cierto punto se miró de forma que no se puede entender cómo España puede, aquí la prensa marroquí decía esto, cómo España puede sacrificar sus intereses por intereses de terceras partes. Bueno, de terceras partes, pero que España está involucrada, porque España tiene un compromiso con el pueblo saharaui. El problema, cuando hablamos del pueblo saharaui, ¿a quién se está refiriendo usted? ¿A los 120.000 habitantes de Tinduf, según las cifras de las Naciones Unidas, o al pueblo también que está en el Ayun y que está en el Dakhla, que también forma parte del pueblo saharaui? Porque cuando hablamos del pueblo saharaui solamente estamos pensando de los que están en Tinduf. Y aquí hay una cuestión, me parece, muy importante en la coyuntura internacional que estamos viviendo en la actualidad. Vamos a suponer que se va a fundar un Estado en Tinduf, un Estado de 120.000 habitantes. El mundo en la actualidad va hacia la política de los bloques, no a la política de los estados microscópicos. Usted tiene el ejemplo de Malí, que el año pasado, con el desarrollo de estos movimientos terroristas muy estructurados, Al-Qaeda, AQMI, y todo lo que quiera, estos estados microscópicos no tienen fuerza de luchar contra movimientos terroristas, y fíjese usted que Malí tuvo que acudir a Francia y a la intervención militar francesa para frenar estos movimientos terroristas. Igual pasó con Mauritania. Entonces, el mundo en la actualidad no necesita estados microscópicos, Déjeme que le pregunte también a Javier, que me acompaña aquí con el tema del Sáhara. Hay más cosas que unen que separan, seguramente sí, pero el tema del Sáhara no es una cosa pequeña, no es una cosa menor, y no es una cosa menor, al menos para la opinión pública española, que en eso sí que está mucho más concienciada que los gobiernos consecutivos que hemos ido teniendo. No es una cosa menor ni para España, sin duda, porque el Sáhara fue España en su momento, pero tampoco para los marroquíes, que ellos lo consideran su soberanía nacional, ¿no?, y su integridad territorial. El asunto está en que ahora mismo la situación en el Sahel está empujando a un acuerdo entre Argelia y Marruecos. El problema que tiene España es la necesidad de equilibrio en una zona donde el vecino más cercano es Marruecos, con unas relaciones pues muy importantes y de mucho interés, pero también con Argelia, porque más del 35% del gas que importamos viene de Argelia, con lo cual España siempre tiene que estar haciendo un equilibrio diplomático complicado a veces, ¿no? En cualquier caso, tanto Argelia como Marruecos están manteniendo contactos, están intentando llegar a un acuerdo. Decía que esto va para largo. Yo quizá en eso soy más optimista, dependiendo, por un lado, de varios factores. Uno, en la sucesión del presidente argelino Bouteflika en Argelia, con una nueva generación no dependiente de lo que fue la revolución y la independencia argelina, y con nuevas una formación más europea y con nuevas vistas, y sobre todo con un interés más pragmático a la hora de solucionar un problema que le vendría bien, sobre todo en el comercio entre los dos países y de cara a una negociación con la Unión Europea. Esa Unión Europea que está negociando un tratado de libre comercio con Marruecos muy importante. Si el Magreb estuviera unido, ese acuerdo sería muchísimo más provechoso. Y luego, porque hay un cansancio en los campamentos de Tinduf, hay 100 y pico mil personas viviendo en unas condiciones indignas, que yo creo que eso debe golpear en las conciencias de todos nosotros, porque ahora mismo esas personas que están en una situación bastante precaria son o pueden ser, como se ha demostrado, caldo de cultivo para captación de posibles grupos terroristas, ¿no? Entonces creo que ahí hay elementos que afectan a la estabilidad y a la seguridad tanto de Argelia como de Marruecos para poder alcanzar un acuerdo que sea satisfactorio para todos. Pero dime una cosa, ¿en qué tanto por ciento, en qué porcentaje, en qué volumen España no mantiene el compromiso que debería mantener con los saharauis? Porque recordemos que España sigue siendo administrador del territorio, no mantiene el compromiso que tiene que mantener
por no incomodar a Marruecos, por no incomodar estas relaciones? Yo creo que ahora mismo la posición tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, aunque no se diga en público, y seguro que me desmentirán, es que la solución autonómica, una autonomía como la que puede tener en España Cataluña o País Vasco, sería una buena solución para el Sáhara. ¿Esa sería una buena solución, Abdel? Yo creo que sí, y me parece que hay unanimidad sobre esta cuestión en Marruecos. Primero, es una propuesta del gobierno marroquí, una autonomía muy amplia, y yo creo que el pueblo marroquí en esto la considera sinceramente como causa sagrada, porque hay unanimidad sobre esta cuestión. Y luego, cuando llegamos a este proyecto de autonomía, se llega cuando se agotan otras propuestas, porque no se olvide que la primera propuesta fue presentada por Hassan II en el año 81 sobre el referéndum. Luego el Plan Becker presenta 2 proyectos de referéndum que no llevan a ninguna parte. Entonces la autonomía amplia, yo creo que más bien responde a la coyuntura internacional que se está viviendo. Como señala el compañero, es los campamentos de Tinduf, y en España ha resonado más que en cualquier otra parte. Hace un par de años ciudadanos españoles fueron secuestrados del campamento de Tinduf por grupos terroristas. Entonces, el interés internacional, la política internacional exige resolver esta cuestión. Ojalá yo tenga el mismo optimismo del compañero, ¿no? Que este problema se resuelve, pero yo no lo sé, porque el problema de Argelia no es el problema de Bouteflika. El problema de Argelia, que el régimen argelino considera la cuestión del Sáhara cuestión de vida y muerte, cuando ya Argelia, en mi opinión, no debe mojarse mucho en esta cuestión, porque es una cuestión entre Marruecos y el Polisario. Pero ya tenemos que Argelia considera que para ella es una cuestión de persistencia. Y mientras el régimen, para mí, argelino, sigue pensando de esta forma, no solamente va a bloquear la resolución de la cuestión del Sáhara, sino formar el Magreb, el sueño del Gran Magreb, nunca se va a resolver, nunca vamos a llegar a una cooperación económica como la que tenemos, por ejemplo, con España o con la Unión Europea, nunca la vamos a tener en el Magreb mientras esta cuestión del Sáhara no se resuelva. Me queda un minuto, Abdel, antes de irme a publicidad, pero quería preguntarle, la presencia cultural española, ¿cómo se materializa? ¿Cómo se ve allí? Mire, es una cuestión fundamental. Actualmente, en la misión cultural más importante que tiene España en el exterior está en Marruecos. Hay 9 institutos, 4 colegios, 5.000 alumnos que estudian la cultura española y que hablan español en sus casas y que serán en el futuro los mejores representantes de la cultura española en nuestro país. Hay 17.000 alumnos en el Instituto Cervantes. El segundo país después de Brasil en el mundo en cuanto al número de institutos Cervantes es Marruecos. Hay 4 millones de hispanohablantes en Marruecos. Y yo creo que este es muy importante y aprovecho para rendir homenaje a una persona emblemática que es el padre franciscano Francisco del Mas, que fundó la misión cultural española en Tetuán en 1914. Pues Abdel, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos ayudado también a poner en contexto esta visita del rey Juan Carlos a partir del lunes que viene. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias.